Hola niños y niñas del sexto año, les habla la profesora Delia. Hoy vamos a trabajar los derechos y vamos a ver cuál es la vinculación que tienen con los deberes y las responsabilidades. Objetivo: explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas. Nosotros ya sabemos que los derechos están escritos en la Constitución Política, ¿cierto? Pero ¿se han preguntado dónde están los deberes? Es sumamente importante comprender que los derechos siempre van a estar ligados a un deber y ese cumplimiento de estos deberes o de este deber en particular nos ayudan a vivir en armonía y aportar al bien común para poder hacer una sociedad más justa. Un ejemplo de esto puede ser que yo tengo un derecho, el derecho a la educación, ¿cierto? Pero tengo el deber de ir al colegio, hacer las tareas, etcétera. Y este cumplimiento ayuda a que todos podamos aprender. ¿Por qué? Porque cada vez que yo participo en la clase, cada vez que yo hago mi tarea, puedo ayudar quizás a algún compañero que le cueste un poco más. Palabras claves. Primero vamos a recordar qué es un derecho. Un derecho es algo que tenemos las personas, ¿ya? Los seres humanos. Y nadie nos puede quitar los derechos. Y un ejemplo muy cotidiano es que todos tenemos el derecho a la vida, ¿ya? Y nadie nos puede impedir vivir. Por otro lado, vamos a tener el deber. Y el deber es una palabra también un poco fuerte porque es la obligación de cumplir. ¿Para qué? Para el beneficio de la sociedad. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad, en palabras breves, es algo que debemos cumplir nos guste o no. Ejemplo, yo quizás no me gusta hacer mi cama, pero tengo la responsabilidad de hacer la cama porque yo la utilizo, ¿cierto? Y soy yo quien debe mantener el ambiente donde habito limpio. Acá tenemos unos amigos que nos dicen que además de derechos tenemos deberes como las tareas y que todas estas cosas las debemos hacer para poder vivir bien o tener una sana convivencia. Los deberes asociados a algunos derechos presentes en la Constitución. Vamos a observar que tenemos la Constitución política, el derecho a la salud que está escrito dentro de esta Constitución política y el deber del paciente. En el artículo 9 de la Constitución política habla del derecho a la protección de la salud. El deber de la institución de los hospitales es proteger el libre y igualitario proceso de las acciones para que las personas se puedan recuperar de cada individuo. Y el deber del ciudadano es que si yo me siento enfermo, debo asistir a un centro asistencial y a su vez respetar al personal de salud. Entonces, acá tenemos claramente cómo están relacionados. Tenemos en primera instancia el derecho que está escrito en la Constitución, el deber de la institución y también el deber del ciudadano. Cada derecho tiene un deber y una responsabilidad. Cada ciudadano debe respetar los derechos y deberes y actuar con responsabilidad para el beneficio del bien común. Ejemplo, tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es decir, tenemos derecho a vivir sin smog, sin basura, pero nuestro deber es mantener los lugares comunes limpios y cuidar áreas naturales libres de basura. Y para eso debemos actuar con responsabilidad. Cada persona tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sus propios desechos y basura. Ejemplo, cuando vamos de vacaciones a cualquier lugar, al campo, a la playa, donde sea, nuestra responsabilidad es mantener estas áreas naturales protegidas y limpias. Ejemplo, si voy a una reserva natural,
Si voy a un lugar donde hay un bosque, no puedo hacer una fogata en cualquier lugar porque podría ocasionar un incendio forestal. Entonces estaría actuando irresponsablemente. Y ahí vemos que todos tenemos derechos y deberes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo protegemos nuestros derechos? Hay en ocasiones que nuestros derechos son vulnerados. Esto va a significar que no son respetados. Y esto lo hemos visto un montón de veces en la televisión, en los noticiarios. Ejemplo, un derecho es vulnerado cuando las personas que protestaron para el estallido social estaban protestando y a veces estaban protestando pacíficamente y eran agredidos por otras personas. Ahí el derecho a la libertad de expresión estaba siendo vulnerado. Por lo tanto, es nuestro deber y responsabilidad exigir que nuestros derechos sean respetados y las formas de protegerlos son las siguientes. Primero, debo acudir a instituciones del Estado y poner recursos legales. Vamos a ver cuáles son esos recursos legales que nosotros podemos poner cuando nuestros derechos no son respetados. También podemos pedir ayuda a organizaciones no gubernamentales. Eso quiere decir que no tengan que ver con el gobierno. Y también podemos agruparnos con otras personas para realizar acciones en defensa de nuestros derechos. Y no solamente de nuestros derechos de manera individual, sino que al unirme con otras personas voy a actuar de manera responsable para que los derechos de las otras personas también sean respetados. En este caso, tenemos acá que el derecho a la educación, ¿cierto? Por lo tanto, no importa la condición física de la niña que está en el centro, ¿cierto? Que está en una silla de ruedas. Ella tiene el mismo derecho y si se llegase a vulnerar su derecho, ella o en este caso sus padres deben acudir a alguna institución que le ayude a que respeten sus derechos. Acá vamos a observar algunos mecanismos para proteger nuestros derechos. Vamos a encontrar ciertos recursos. Primero vamos a encontrar el recurso de protección y el recurso de protección nos habla de que nosotros tenemos que, en este caso el Estado, debe ordenar las medidas necesarias para que el derecho que fue vulnerado sea reconstituido. Ejemplo, si a mí no me quisieron atender en un hospital público, el gobierno o el Estado debe obligar a esa institución a que me debe entregar un tratamiento para yo ser sanada. Los recursos de amparo tienen que ver cuando nosotros vemos vulnerado nuestra libertad y seguridad individual. Es cuando una persona es condenada y considera que es condenada judicialmente de manera injusta, puede poner este recurso de amparo para que se revise aquella sentencia que se le ha dado. Tenemos un ejemplo de leyes. El Código del Trabajo es quien regula las formas y los derechos de trabajadores y también de empleadores. Tenemos la ley de no discriminación, que era lo que yo les hablaba anteriormente, que no se puede discriminar a las personas por aspecto, género, por condición física, etcétera. Y algunas instituciones son el CENAME, que su misión es proteger a los niños y niñas o adolescentes vulnerados, el CERNAM, que tiene que ver con eh, promover la igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo ordenanzas públicas que garanticen esta equidad entre hombres y mujeres, y el CERNAC, que está encargado de educar y proteger los derechos de los consumidores. Hoy tenemos una actividad totalmente distinta, es una actividad evaluada. ¿Cuál es esta actividad? Usted va a tener que elegir cualquiera de estos tres temas explicados anteriormente.
Derechos generan deberes, ¿por qué debemos cumplir los deberes? O cómo protegemos nuestros derechos. Usted escoge solo uno de esos. Y en un blog, cartulina, papelógrafo o lo que tenga a su alcance, va a explicar ese tema según lo que usted entendió. Obviamente debe tener un título y ciertas características que están en una guía que voy a adjuntar. Su estuche para darle color a la vida, ¿cierto? Y van a crear este papelógrafo con esta explicación y luego van a hacer una disertación virtual, es decir, se van a grabar entre 1 minuto y 1 minuto y medio explicándome brevemente uno de estos temas. Se puede apoyar de su libro entre las páginas 20 y 27. Bueno chicos, espero que no tengan ninguna duda y si tienen dudas pueden escribirme al correo profedudasdelia@gmail.com o al WhatsApp que ya les he dado antes. Un abrazo gigante, cuídense mucho.